Hermano Pedro, hola, hola, Leo ¿cómo están en esta hermosa y maravillosa tarde en Santa Rosa y Canal 8? Qué alegría estar otra vez con ustedes en este espacio, Un Tiempo para Mí. Hemos hablado que es un espacio muy necesario, pues le damos tiempo a todo, ¿verdad? A todo y a todos. Pero muchas veces no nos tomamos ese espacio para nosotras y para nosotros, para tomar un respiro y para poder tener nuevas energías. Y por otro lado, también para escuchar nuestras voces y para poder saber cómo estamos, porque de pronto, por no exponernos atención, el cuerpo nos habla todo el tiempo y hasta que la situación se desborda, entonces ponemos atención. Mi nombre es Lizeth Ordóñez, soy psicóloga clínica y como les he contado, pues estamos trabajando acá en el Centro Médico Integral, en donde atiendo pacientes de psicología los días jueves de 8 a 4 de la tarde y los días viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Quiero conectarme por acá para poder verlos a ustedes y todavía no los veo en Facebook. Espero que ya pronto vayamos a estar viéndonos en Facebook. Hoy quiero hablarles acerca del trastorno de la ansiedad. Este es un tema bastante buscado, bastante conocido de alguna manera, porque muchas personas están padeciendo de este trastorno de ansiedad. Y para empezar quisiera contarles un cuento. Este es un cuento muy hermoso que nos explica muy bien el tema de la ansiedad. Y pues, aunque no suene muy verdadero, es una realidad. Había una vez un gamusino que quería ser el vendedor más importante de mariposas. Él tenía una idea en la cabeza, que quería que las mariposas tuvieran su luz propia. Esta idea le daba vueltas y vueltas por su cabeza desde que él era un gamusinito bebé. En cuanto él pudo, abrió su propia tienda de mariposas. En la trastienda tenía un taller donde él trabajaba día tras día, hora tras hora, probando nuevos métodos para poder conseguir su propósito. Y se obsesionó tanto de esta idea que empezó a dejar de salir con sus amigos, ya casi no dormía, comía muy mal y se olvidaba a veces hasta de los pequeños detalles tan importantes como bañarse. Los nervios los tenía súper alterados y él todo el tiempo alimentaba su ambición pensando en que él podía dar en su labor, cuando sin darse cuenta se quedó profundamente dormido, agotado totalmente. Y en ese agotamiento empezó a soñar y soñó con sus antiguos amigos. ¿Cuánto tiempo hacía que no salía a divertirse? Se le vio un poco más relajado, sonreía y hablaba de cualquier tema, pero se la estaba pasando muy bien. De repente sonó un ¡pua! Un estruendo muy fuerte. ¿Y qué es lo que había sucedido? Que el gamusino había despertado de un solo golpe, asustado porque no sabía qué era lo que había sucedido. Sin embargo, algo le inquietó y se quedó pensando en su sueño. ¿Y saben qué? Se percató que cómo había cambiado. Se percató que había dejado a un lado hacía mucho tiempo todos sus amigos, que se había aislado de su familia, que ya no hacía ejercicio y
olía tremendamente mal. Se dio cuenta que algo había cambiado en su vida. Ya no sabía qué era descansar, ya no sabía qué era divertirse, ya no sabía qué era sonreír. Y entonces, en ese momento de reflexión, se propuso nunca más descuidarse de esa manera. Y pasó un tiempo en el que nuestro gamusino consiguió su propósito. ¿Saben qué? El gamusino lo había tenido todo el tiempo enfrente de él, pero no se había dado cuenta por estar obsesionado viendo otras cosas. Su mariposa de luz propia había sido un éxito y aún la podemos ver por las noches oscuras, la podemos ver en el campo, y para que su nombre fuera más fácil de conocer, se llama luciérnaga. Esta historia nos deja una moraleja. Los gamusinos son seres que posiblemente no existen en la realidad, pero sí existen en nuestro imaginario, sí existen en nuestra mente. Y esos pensamientos corrosivos que nos mantienen dando vuelta con la misma cosa, rumiando una misma idea, una misma obsesión, nos generan estrés. Y el estrés es algo parecido que se encuentra en cada uno de nosotros y de nosotras. Es esa forma en la que nosotros nos enfrentamos a nuestra vida. Es la que nos modifica nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar. Y a largo plazo, cuando el estrés es muy prolongado, entonces nos cobra factura en la parte física, ¿verdad? Ya que ese continuo estado de alerta, ese continuo estado de a la saga, ¿verdad? Por si algo pasa y me tengo que defender, o tengo que resolver, o tengo que estar con todos mis circuitos abiertos y alertas, termina en un desgaste físico que compromete a largo plazo nuestra salud. Y muchas veces, como se vuelve parte de nuestra vida, no nos percatamos de que eso no es normal. Y lo vemos como parte de la normalidad, máxime que cuando nosotros y nosotras socializamos con otras personas, nos damos cuenta que todos estamos hablando el mismo discurso. Y entonces decimos, sí, ¿verdad? El tiempo no alcanza. Mira, y esto, y después tengo que hacer lo otro, y de aquí me voy para allá. Y creemos que con todos esos aspectos, como hablábamos la semana pasada, de vivir un día a la vez, entonces nos afanamos, pero creemos que eso es lo correcto. Creemos que así vamos a lograr el éxito. Creemos que así somos importantes. Sin embargo, estas situaciones estresantes son las que nos causan los trastornos de ansiedad, que muchas veces nos impulsan a vivir situaciones de diferente manera y que se pueden volver en cuestiones patológicas como el insomnio, la falta de alimentación. Podemos engordar mucho o podemos adelgazar mucho. Podemos enfermarnos de gripe constantemente, podemos tener diferentes trastornos y no percatarnos de lo que está sucediendo porque se volvió la normalidad y porque muchos hablan de eso. El estrés y la ansiedad por sí mismos no son malos, puesto que estos muchas veces nos impulsan para que nosotros y nosotras podamos responder a diferentes retos, diferentes peligros o diferentes situaciones en las que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, si vamos por la calle, estamos haciendo ejercicio y de repente se nos pasa un perro y empieza a ladrarnos en una posición de ataque, entonces ese momento va a venir nuestro parasimpático y se va a conducir en una manera de estrés
dándonos más bombeo al corazón, dándonos agilidad para que podamos salir corriendo y huir del peligro. Esto es lo que nos evidencia cuando nosotros estamos viviendo una situación en donde se ve comprometida nuestra vida, nuestro bienestar psicológico, social y emocional. Por ejemplo, cuando tenemos relaciones que no son sanas, amistades que no son sanas. Hay amigas o amigos, por ejemplo, que constantemente nos están criticando, nos están desvalidando o nos están desaprobando. Y ese tipo de relaciones merman nuestra energía, merman nuestra confianza en nosotros y en nosotras mismas y nos hace meternos en un espacio en donde nos sentimos intimidadas o intimidados. Y entonces estos procesos que nos generan ansiedad nos pueden ayudar para que nosotras y nosotros podamos buscar procesos de salida de esa situación. También puede ser una relación de pareja, ¿verdad? Donde estamos viviendo situaciones de violencia, donde estamos siendo atacados psicológicamente, emocionalmente o económicamente. Y entonces esa conservación a la vida que cuando Dios nos creó, nos la dejó ahí como un chip, ¿verdad? En donde el cuerpo lo que busca es mantenerse vivo todo el tiempo, nos da señales de alerta que nos dice, ¡hey, sal de ahí! Ahí no mereces estar, ahí no mereces vivir, ¿verdad? Pero cuando nosotros todavía podemos tener ese tiempo para poder escucharnos. Entonces la ansiedad es una sensación de nerviosismo, de preocupación, un malestar que experimentamos los seres humanos como parte de la humanidad normal. También está presente en una cantidad de problemas de salud mental en los que se incluye la ansiedad generalizada, trastornos de angustia, fobias y otro tipo de situaciones. La ansiedad se presenta con una sensación de aflicción y una disfunción específicamente relacionada con el miedo, la angustia, la inseguridad, la zozobra. Aparte de que la ansiedad, como les decía, una de sus formas positivas es conservar la vida, guardarnos y protegernos, también el miedo es parte de nuestra vida. Y ese miedo está en nosotras y en nosotros desde que nacemos con una buena intención. Y esa buena intención es que nosotros podamos cuidarnos del peligro o evitar una situación de catástrofe. Por ejemplo, un joven o una señorita que ahorita ya van a entrar los exámenes, entonces puede tener miedo de perder una clase o miedo de sacar una mala nota y ese miedo le lleve a tener un proceso de estudio para evitar pasar por esa experiencia de haber perdido una clase o de haber perdido un examen, por ejemplo. Entonces el miedo en sí no es malo ni la ansiedad. Sin embargo, cuando ya es patológica, y esto es porque dejamos de tener el control de ella y ella nos controla a nosotros, entonces empiezan signos que nos dicen que algo está mal. Y empezamos a tener conductas irascibles, empezamos a no vernos bien, ¿verdad? A vernos alterados emocionalmente, empiezan las uñas no a comerse, sino a devorarse, hasta sangrarse. Hay personas que se jalan el pelo y se lo arrancan, o se muerden los labios y se destruyen toda la parte de adentro. Aparte del signo de la pierna que siempre está tilitando, ¿verdad? Y entonces siempre está todo su sistema alterado. La persona empieza a tener trastornos en su sueño, ¿verdad? Ya no duerme bien, ya no come bien.
Y entonces empieza a enredarse en una serie de circuitos de malestares físicos. Pero el problema no es el malestar físico, porque el malestar físico nada más es la evidencia de que algo está sucediendo adentro de la persona. Entonces, el conflicto per se o el problema que está generando la ansiedad no es que me coma las uñas o que no duermo, sino es algún conflicto que tengo en mi interior y que me está llevando a tener pensamientos repetitivos, circundantes en mi cabeza, y no puedo salir de esa idea obsesiva, como el gamusino que quería que la mariposa tuviera su propia luz. Dejó de tener amigos, dejó de salir, dejó de hacer, porque tenía una idea obsesiva de la cual ya no salió y dejó de tener vida. La intensidad y la duración de estos procesos o de estas crisis que se tienen a veces de ansiedad va a afectar la actividad de las personas con un comportamiento inadaptado. Por ejemplo, van a ser personas que poco a poco van a perder la concentración, van a olvidarse de cosas, ¿verdad? Dice, ay, por ejemplo, hay personas que todo se lo atribuyen a la edad y dicen, ay, ya estoy vieja, ¿verdad? O ya estoy viejo, ya no me acuerdo de las cosas. Pero muchas veces esto es porque estamos tan cansados y nuestro cerebro no descansa que no puede asimilar nueva información o retener nueva información. Por otro lado, dejamos de tener esa capacidad creativa, ¿verdad? De poder diseñar, de poder resolver problemas. Cuando nosotros estamos inmiscuidos en una determinada situación, nuestro yo niño rebelde, nuestro yo niño creativo, es el que va en búsqueda de las soluciones y de nuevas formas de hacer las cosas. Pero cuando estamos inmiscuidos en un nivel de estrés tan alto, ya no tenemos la capacidad de poder pensar en nuevas ideas y de poder generar nuevos procesos creativos. Empezamos a ser personas que nos encerramos en habitación, ya no queremos salir, aquellas cosas que nos disfrutábamos hacer, como ir a tomar un cafecito con una amiga, un amigo, hacer algún deporte, mirar algún programa, dejamos de hacerlo y entonces empezamos como en un letargo a querer bajar y a querer ya no tener la misma vida que teníamos antes. Entonces, estos trastornos, por tanto, pueden causar depresión, ¿verdad? La depresión va con diferentes niveles y esto se puede ir creciendo a diferentes trastornos. Dentro de ellos, una de las causas también que nos puede llevar a estos niveles de desbordamiento es la separación. Cuando una pareja se separa, pese a que puede decir cualquiera de los dos, es mejor que estemos separados a seguir matándonos como nos estamos matando. Sin embargo, ya separados, ambos sufren de procesos de ansiedad y depresión, porque es un duelo porque están dejando de tener aquello que tuvieron por mucho tiempo. Y especialmente perdieron el sueño que hubieron tenido o que hubieron acariciado de tener la construcción de una familia, de tener a sus hijos. Y cuando perdemos un sueño como este, sentimos que estamos fracasados, que ya no podemos, empieza un sentimiento de baja autoestima, ¿verdad? Empezamos a enfermarnos y empezamos a maquinar pensamientos de derrota y de autodestrucción, tanto que pueden llegar a afectar a la persona, que puede tener ideas incluso suicidas. Hay otro tipo de trastornos, como el trastorno social, en el que las personas no quieren socializar, no quieren hablar con nadie. Y estos telefonitos y las nuevas redes sociales han ayudado o han contribuido a este proceso.
porque lo que sucede es de que se han metido en los juegos, y una de las cosas que también quiero acotar en este momento es el hecho de que hay muchos juegos que son subliminales y están trabajando con la parte más profunda del pensamiento y pueden insertar ideas incorrectas en las personas. Tanto que yo puedo decirles que he tenido pacientes que incluso vino un paciente, un niño, que a sus 6 años de edad ya estaba con ideas de suicidio, ¿verdad? Hablando de matarse, pero aunque él no entendía la idea per se, el asunto era por lo que estaba viendo en el juego. Entonces, muchas veces las personas que están inmersas en este tipo de sentimientos y emociones tratan de huir, ¿verdad? Tratan de no sentir, como dice esa canción que se hizo famosa, porque es una falacia en donde se tratan de esconder muchas personas, que si no me acuerdo no pasó, ¿verdad? Es una falacia total, porque aunque yo no me acuerde en mi memoria presente, mi memoria más secundaria y terciaria sí lo recuerda y sí me afecta, porque no sufrimos de amnesia. Y aunque lo suframos, nuestro yo interior tiene guardada esa información y nos va a lastimar. Hay trastornos de angustia, de agorafobia. Veo a muchos adolescentes con este trastorno de agorafobia, que es el miedo de estar en lugares públicos, abiertos, porque donde hay mucha gente se sienten vulnerables y se sienten sin control. Entonces, los jovencitos o las jovencitas estando en un lugar así, con muchas personas empiezan a temblar, empiezan a tener palpitaciones o taquicardia, empiezan a sudar frío, ¿verdad? Y quieren huir, quieren irse de ese lugar, máxime estar en un elevador. Entonces, estos trastornos son también consecuencia de la ansiedad. Y un trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Hay medicamentos que pueden ayudarnos a controlar la ansiedad y son buenos. Sin embargo, solos ellos no van a ser funcionales porque es necesario tener un proceso psicoterapéutico para saber qué es lo que está alimentando esa ansiedad. Como repito, la ansiedad no es el problema per se. El problema per se es el generador o el estímulo que me esté llevando a eso. ¿Y qué es ese estímulo? Puede ser un problema en casa, puede ser, por ejemplo, la infidelidad que nos causa tanto trastorno en las relaciones de pareja, puede ser violencia, ¿verdad? Que haya un niño o una niña que esté siendo violentado, puede ser un abuso sexual, que alguien lo esté haciendo constantemente. Otra situación que puede estar causando esto es el bullying, ¿verdad? Que tanto pasa ahorita en las escuelas o en los colegios. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que nos pueden ser los estímulos para generar estos trastornos de ansiedad. En la mayoría de estos trastornos se evidencian en la edad adulta, sin embargo, como la separación, el mutismo puede empezar desde una edad temprana. Por ejemplo, recuerdo de un caso de una jovencita que sus papás estaban peleando y el papá le disparó a la mamá y la mató. Y ella era pequeña, como unos 6, 7 años. Entonces, la niña, a causa del trauma, quedó en un mutismo selectivo, se llama. Entonces, la niña ya no habló. Ella tenía perfectamente sus cuerdas vocales, toda la parte cerebral funcionaba perfectamente, pero el mutismo selectivo es decido no hablar. O sea, fue el shock tan grande y no pudo ni gritar ni pudo llorar, porque de pronto, pues, al reaccionar de esa manera, el papá podía matarla a ella y el mismo miedo y el mismo impacto la hizo quedarse bloqueada,
¿verdad? Hasta que pasaron muchos años y hasta en su edad de adolescente, entonces ya pudo empezar a decir sus primeras palabras. Así de serio es el tema de la ansiedad. Y como les digo, muchas veces se ve tan normal, tan parte de la vida, que no buscamos hacer nada. Y nos sorprende el hecho que luego sabemos de alguien que se ahorcó, de alguien que tomó una pastilla y se suicidó, o alguien que se está haciendo daño y se está cortando, o alguien que está sumergido en las drogas, en el licor, ¿verdad? En otras adicciones como el teléfono, algunos juegos, en donde busco no darme cuenta de lo que estoy viviendo porque me causa demasiada angustia. Y yo no sé qué hacer con eso. Otros efectos de la ansiedad es el bajo rendimiento de las personas y hay una curva que nos puede mostrar esta evidencia, ¿verdad? A más estrés, más bajo el nivel de rendimiento. Entonces muchas personas pueden sentir que hacen mucho y no rinden nada o no avanzan. Y entonces pueden entrar en mayores crisis, ¿verdad? Porque se sienten inadaptados, miedo a la pérdida del trabajo o en algunos casos lo pierden, ¿verdad? Como las personas se vuelven demasiado intensas y agresivas, entonces también pueden perder sus relaciones humanas o relaciones interpersonales. De hecho, los trastornos de ansiedad constituyen parte de los trastornos mentales más frecuentes en la humanidad. Y esto es alarmante, no solamente en los adultos, sino en los jóvenes, y tanto es así que desde el proceso del sentido gestacional hay niños que ya están naciendo estresados. Es agravante. La persona con trastorno de ansiedad también presenta riesgos muy elevados de depresión y altos índices de pensamientos suicidas. Otras cosas que pueden generar estos trastornos de ansiedad es el abuso del alcohol, el abuso de anfetaminas o algunos estimulantes, la cafeína, la cannabis o la marihuana, la cocaína, el éxtasis, ¿verdad? Una gran cantidad de medicamentos diseñados para procesos de salud que el abuso de los mismos puede llevar a situaciones de ansiedad. Otra situación es que puede generar la ansiedad es la abstinencia del alcohol, por eso es que tiene que llevar un acompañamiento, ¿verdad? Porque cuando las personas dicen de tajo, yo ya no voy a beber más, ¿verdad? Entonces, ese proceso de abstinencia también puede producirles este tipo de trastornos. Una herencia que nos ha dejado, y no vamos a dejar de mencionarlo no sé cuántos años más, es este periodo que hemos vivido del COVID, ¿verdad? Porque el COVID fue complejo, no solamente por la enfermedad per se, sino por todo lo que se trabajó alrededor de ello, y mucho de eso fue el miedo. ¿Por qué más personas fueron contaminadas del COVID? Por el miedo. Se ha demostrado que la persona entre más miedo tiene, lo que sucede es que sus defensas bajan, por tanto es mucho más vulnerable para enfermarse de cualquier tipo de enfermedad. Es como tener la puerta abierta y que entre todo lo que quiera entrar, ¿verdad? Porque el miedo nos debilita. El miedo baja las defensas. Y saben que un alimento fuerte de la ansiedad es miedo. La ansiedad es ese miedo a qué va a pasar en el futuro. Miedo si las cosas van a salir bien o no van a salir bien. Miedo a una imagen. Miedo al qué dirán, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se da un factor importante que es el hecho de vivir, por ejemplo, en pueblo que todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe qué fue, qué vino, qué hizo, a dónde va, qué hace. Entonces, esa presión de ser vistas, de ser vistos, también puede causar esos o agudizar esos niveles de ansiedad. Y entonces, ese miedo, esa angustia,
El proceso incluso obsesivo de lavarse las manos es algo que no se ha quitado, ¿verdad? El uso de la mascarilla. Y muchos jóvenes están todavía en procesos, y adultos mayores están en procesos de quedarse encerrados en sus casas y no salir, ¿verdad? Tengo miedo de salir. Como me dijo un paciente que empezó con procesos paranoicos, cuando yo salgo solo a la ventana de mi casa, puedo ver un montón de gérmenes que vienen en contra de mí y me van a destruir. Entonces yo ya no quiero salir, ¿verdad? Entonces eso todavía está afectando, y el hecho de quedarnos encerrados, de que nos prohibían salir, ¿verdad? Entonces esas situaciones psicóticas pues todavía siguen como huéspedes en nuestra mente, causándonos esta angustia y este estrés de una manera persistente. Entonces, los síntomas de esta ansiedad, como les decía, es el nerviosismo, la agitación, la tensión, respiración acelerada, ¿verdad? Hiperventilación, empezamos a sudar, frío, temblores, sensación de debilidad. Hay personas que incluso se desmayan, ¿verdad? Problemas para poderse concentrar, preocupación por todo, ¿verdad? Tienen problemas serios para poder conciliar el sueño y tienen muchos problemas gastrointestinales, porque el segundo cerebro es el estómago. Entonces tenemos miedo y se siente en el estómago. Estamos angustiados, se siente en el estómago. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que entonces empezamos a obstruir nuestros intestinos y entonces ya tenemos problemas de reflujo, ya tenemos problemas digestivos cada vez más severos. Y entonces tenemos dificultad para controlar las preocupaciones y empezamos entonces a generalizar. Ya no es solo una situación la que me estresa, sino se llama patrones de ansiedad generalizados, porque ya todo me estresa. Hay un tema de la cultura de la ansiedad y del estrés. Vamos al cine corriendo, ¿verdad? Vamos a un cumpleaños corriendo y estresados, ya vamos tarde, y el regalo, y esto y lo otro. O sea, nos hemos hecho tanto a la cultura del estrés que cualquier cosa ya nos altera en nuestro sistema. ¿Qué tratamiento podemos hacer? Porque les quiero dejar algunos posibles caminos ante esta situación. Cuando ya tenemos este diagnóstico, una de las cosas que nos pueden ayudar es la psicoterapia cognitivo-conductual, porque el proceso acá es qué tipo de pensamientos, qué estructura de pensamientos estoy teniendo, cómo estoy pensando. El pensamiento va a provocar sentimientos y los sentimientos nos van a llevar a acciones. Entonces, lo que nosotras vemos y nosotros, lo que los demás ven son nuestras acciones y creemos que son ellas las que tenemos que cambiar, pero no es así. Esto es el rebote último. Tenemos que ir para atrás y ver qué estoy sintiendo, y luego de qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, ¿verdad? Y en ese proceso voy a poder hacer un cambio estructural y profundo para no volver a estar en estos ciclos o estos patrones de ansiedad que se dan. Por otro lado, también es importante cuando la situación es demasiado grave que vayamos entonces con una atención médica para que nos den un tratamiento, y esto lo da el psiquiatra, ¿verdad? Eso no es porque estemos locos, sino que hay algo que no está funcionando y entonces nos van a dar un medicamento para regular esta situación. Y un punto que yo quisiera dejarles para ir cerrando es el tema de escucharnos y vernos. Porque miren, el problema más grave de esto, incluso hasta con el cáncer, es que nos damos cuenta hasta que ya no se puede hacer nada. Entonces, la idea es tener este espacio, y por eso se llama el programa Un Tiempo para Mí, para tener este espacio de vernos y escucharnos. Muchas veces podemos estar haciendo cosas buenas, pero no tenemos pausas de descanso, no tenemos un tiempo de recuperación, y entonces estamos autodesgastándonos constantemente, viviendo un año y gastándonos 2 años.
Entonces, cuando podemos observar cómo estamos viviendo, cuando nos hacemos conscientes de la forma de que estamos pensando, cuando nos hacemos conscientes de lo que estamos sintiendo y cómo estamos viviendo, entonces podemos reducir esos grados de exigencia, darnos un espacio para entender nuestras emociones, poder escucharnos y saber qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está lastimando, aceptar que tenemos límites y también tomar la decisión, de tomar límites a la situación. Recuperar, ¿verdad?, nuestro espacio, nuestra seguridad, y asumir con responsabilidad lo que nosotros estamos viviendo. Algo que es importante es validar lo que sentimos. Hay personas que he oído, y perdón la expresión, pero es muy chapina, esas son puras mañas usted, ¿verdad? O lo que quiere es llamar la atención, pero no le pasa nada. Cuando yo tenía esa edad, y empieza el discurso. Pero tenemos que validar lo que sentimos para poder buscar respuestas. Y una cosa importante es que Dios sabía que íbamos a estar en esta situación. Dios conoce cada paso y cada cosa que nosotros sentimos. Por eso mismo es que en Proverbios dice que la ansiedad en el corazón del humano o de la persona lo deprime, pero una buena palabra nos alegra. Es tan importante, amigos y amigas, que nos tomemos un espacio para escuchar qué es lo que Dios nos dice a nosotras y nosotros. Porque a veces nos cansamos porque estamos viviendo con nuestras fuerzas y nuestras fuerzas se agotan. Pero dice también en la Biblia, y nos lo dice Dios esta tarde, noche, que para las personas que están cargadas y cansadas, que Él nos hará descansar. Si estamos agobiados, estresados, cansados o ansiosos, que vengamos y se lo dejemos delante de Él y que Él nos hará descansar. También nos invita a que por nada estemos preocupados o ansiosos, sino que nosotros podamos clamarle a Él y que podamos poner todas nuestras peticiones delante de Él, porque con toda ruego y con toda súplica, porque como un padre amoroso no le va a dar una piedra a un hijo que tiene hambre en el lugar de darle pan. Él escucha nuestras oraciones. Él está buscando estar al lado suyo, al lado mío, tomándonos de la mano para que podamos caminar de una mejor manera. Y no hablo de religión, hablo de esa relación con Dios que podemos reconectar ahora que empezamos este tiempo de Pascua, de reconocer que es tan grande el amor de Dios que nos mandó a Jesús para que esté con nosotros y entre nosotros y nos entiende porque se hizo humano. Y entonces, aunque nuestro cuerpo desfallezca, aunque nuestro espíritu se desanime, Dios puede fortalecer nuestro corazón porque nosotros somos herencia eterna de Él. Miren qué cosa más hermosa. Y sé que no es una situación fácil, no es solamente de ya oré y ya se me quitó. Debo ser responsable y tomar pasos, pero lo más importante es cuando confiamos y descansamos en Dios, Él puede hacer las cosas diferentes. Nuestro Dios conoce nuestra naturaleza, Él conoce cómo nos sentimos y conoce todos los factores internos y externos que nos pueden estar afectando. Pero Él ha venido a darnos paz, Él ha venido a darnos vida, Él ha venido a darnos esa esperanza de que podamos aprender a vivir de una manera diferente y que ya no gastemos nuestro potencial, nuestras energías, nuestra riqueza en la ansiedad, en el estrés y en todo que nos destruye, sino podamos utilizarlo para obtener una vida plena. Así es que con esto quiero dejarles en esta tarde, si ustedes quieren algún apoyo en este tema de la ansiedad, usted puede hacer sus citas y la puede hacer en el Centro Médico Integral
El número de teléfono es 7797-5858. Y si usted quiere comunicarse conmigo por el número de WhatsApp, que es 4742-8123. Les dejo este cuento, esta historia y esa palabra hermosa de que no estamos solos. Y la base de nuestro programa es ama a tu prójimo como a ti mismo. Amémonos. Ese es el llamado. Ya Dios nos ha amado con todo. No dejemos de amarnos unos a otros y amarnos a nosotros. Gracias por este espacio. Les espero la próxima semana. Que usted la pase muy bien. Linda tarde.